vamos por la quinta parte y bueno, las que sean necesarias, ¿no? Porque van a venir otras cuantas más. Pero lo cierto es que ya en 1952 Perón asumió la segunda presidencia de este nuevo mandato, que tuvo lugar en una coyuntura internacional ya distinta y con nuevas relaciones de fuerzas que iban a generar grandes transformaciones. Algunos llaman a este periodo la vuelta al campo, el cambio de rumbo, y ya vamos a ver qué circunstancias nacionales e internacionales le pusieron tope a este increíble proceso de industrialización que se estaba dando en la Argentina. Entre 1949 y 1952 distintos hechos afectaron el desarrollo de la economía argentina. En primer lugar, las divisas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial se fueron agotando con la compra de servicios públicos, políticas sociales y créditos industriales, mientras que al mismo tiempo disminuía la entrada de divisas a la Argentina. Esta situación tuvo su origen en dos causas. Por un lado, se registraba una baja en la oferta de los productos agrarios, que estaba provocada por una gran sequía que hubo y por la falta de incentivos a la producción. Pero, además, el Plan Marshall, que obligaba a los países europeos a comprar únicamente productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos, siempre y cuando ellos los produjeran, y obviamente eso que redujo totalmente nuestras exportaciones agrarias y fue una especie, sostienen algunos historiadores, hasta de venganza de los Estados Unidos por lo que tardó la Argentina en declarar la guerra al eje. Las nuevas condiciones económicas a las que se sumaba una fuerte inflación le impusieron al gobierno obviamente este famoso cambio de rumbo, y así en 1952 se puso en marcha el segundo plan quinquenal, que obviamente iba a ser totalmente diferente. Postulaba una política económica con importantes modificaciones respecto al plan anterior. En primer lugar, el IAPI dejó de ser el organismo que subsidiaba la industria y comenzó a financiar la actividad agropecuaria. Esta medida tenía la intención de aumentar las exportaciones agrarias para obtener divisas indispensables para sostener el flujo de importaciones que requería el proceso de industrialización. En segundo lugar, se redujo el gasto público, se congelaron los convenios colectivos de trabajo, los aumentos salariales quedaron sujetos a posibles aumentos en la productividad de los trabajadores, como después se indicó en diversas burlas que hicieron revistas de la época hablando de las vacas gordas y las vacas flacas, porque se imponía ahora un programa austero donde incluso se le solicitaba al pueblo disminuir el consumo con el fin de ayudar a la reducción de la inflación. Se hablaba de ajustarse el cinturón. Uno de los objetivos más ambiciosos del plan era avanzar en la industrialización pesada, así porque siempre quedamos en una industrialización liviana, dependiendo de los insumos extranjeros. Así el país dejaría de depender de las importaciones de maquinaria e insumos para poner en marcha la industria. Para cumplir con ese propósito, el Estado se propuso recurrir al capital internacional mediante la Ley de Inversiones Extranjeras, que esto obviamente estaba en contra de lo que se había acordado con la defensa del nacionalismo en la Constitución de 1949. El caso más resonante de ese cambio y que generó muchísimas consecuencias y rechazo a esa actitud fue el de la firma con la Standard Oil de California para que esta empresa pudiera explotar el petróleo de Santa Cruz. Si bien creció el flujo de intervención extranjera, la oposición parlamentaria, que en este caso influyó aparte del bloque oficialista, obstaculizó la política de Perón con el sector petrolero. Entonces van viendo cómo el cambio se va produciendo, ¿no? Además, durante la segunda presidencia de Perón, algunos conflictos que estaban latentes desde el primer gobierno, sumados a otros nuevos, comenzaron a salir a la luz. Los principales focos de oposición surgieron en la Iglesia. Ya les dije que la relación entre la Iglesia y Perón, buena y de inicial, era de mutua conveniencia, pero no por convencimiento ni por posturas ideológicas afines. Así que uno de los focos fue la Iglesia y el otro foco fueron las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Entre 1954 y 1955 la relación entre Perón y la Iglesia cambió en forma drástica. Uno de los motivos que generaron ese descontento en la Iglesia fue
la competencia por los espacios vinculados a la asistencia social que tradicionalmente le correspondían a la Iglesia. Por otra parte, también generó recelo en la Iglesia el culto a las imágenes de Perón y de Evita que se imponían desde el Estado, y el creciente descontento de la Iglesia desembocó en la formación de un partido político que fue el Partido Demócrata Cristiano. Esto a Perón lo volvió loco, ¿no? La ruptura entonces terminó de consumarse cuando Perón empezó a perseguir a los sacerdotes que consideraba opositores y eliminó el dictado de la enseñanza religiosa en las escuelas, aprobó la legislación del divorcio, permitió el funcionamiento de los prostíbulos y prohibió todas las procesiones religiosas, cosa que eso le pegó muy fuerte a la sociedad argentina. La relación con las Fuerzas Armadas también se modificó durante la segunda presidencia, porque la creciente intervención de Perón dentro del ejército, que ya no era bien vista por muchos sectores. Acuérdense que la doctrina justicialista se había apegado a ser intervencionista en todos los ámbitos, y si bien buscó el acuerdo social, al intervenir y al ya estar la época de las vacas flacas, como decían, de no seguir los aumentos ni los traslados a los lugares preferidos de los militares, y encima la firma con la Standard Oil, que jugaba totalmente en contra de los pensamientos nacionalistas de los militares argentinos, todo eso fue quebrantando la relación, y los militares sostuvieron que esto fue una bofetada a este trabajo de la soberanía nacional, firmar con la Standard Oil. A estos sectores se le sumó también la oposición de los partidos políticos tradicionales, que desde un comienzo habían estado en conflicto con el peronismo. Los socialistas, debido a que habían perdido su principal base de apoyo, que eran los trabajadores, que estaban todos con el peronismo, y los comunistas, que habían sufrido la competencia en el plano de la organización, en las organizaciones obreras. Acuérdense cómo nosotros habíamos estudiado que el comunismo, el socialismo, el sindicalismo, el anarquismo eran claves en las organizaciones de los trabajadores.